Hola a todo el público inversor, hola a todos los seguidores del inversor americano. Estamos en una nueva semana de noviembre y estamos navegando uno de los mercados más locos de la historia. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay una excesiva cantidad de ruido en el mercado, ya sea a través de noticias, comentarios, redes sociales, y nosotros estamos acá para sacarle ventaja a la realidad. Mirá lo que nos dice esta nota de Investing. El S&P 500 alcanzará los 7.100 puntos a finales de 2025. ¿Qué es esto? Una previsión de Wells Fargo que ha elevado su objetivo, que no es más que una proyección, para fin de 2025 para lo que es S&P 500. El único problema de estas previsiones es que quizás cuando ellos te alientan a vos a comprar, ellos están vendiendo. Así que sigamos leyendo. Tenemos por otra parte un estímulo de $2.000 para cada ciudadano estadounidense, a excepción de aquellos de altos ingresos, en razón de lo que se ha llamado un dividendo por las tarifas. Pero como dicen las noticias, no tienen que apresurarse a gastarlo todavía, porque no va a ser un cheque, no va a ser plata directamente que te van a poner en tu bolsillo, sino que puede venir a través de una reducción de impuestos u otras formas que todavía no se conocen, pero que ya le están empezando a echar un poco de fuego lo que es la economía y este nuevo proceso de QE, Quantitative Easing, o emisión descontrolada y pornográfica que va a hacer la Fed y que va a permitir que la economía esté impregnada de billetes. Así que esta noticia está buena, siempre y cuando pienses que le tenés que sacar ventaja a la realidad y no seas un tonto que va a estar esperando los $2.000 por mes, si es que llegasen a ser por mes. Pero hasta ahora lo que se sabe es que va a ser pagado por persona a todos, con excepción de aquellos de altos ingresos. Veremos. Por otra parte, parece que el Congreso se puso de acuerdo y el Senado aprueba un proyecto para poner fin al cierre del gobierno, o el famoso shutdown, después de 40 días de cierre de gobierno. Noticia que hizo que los mercados reaccionen positivamente a partir del domingo y en especial el día lunes, y que a nosotros nos interesa porque mantiene con vigencia la tesis alcista del mercado. Y con la reapertura del gobierno van a empezar a publicarse nuevamente algunas estadísticas que venían demorándose, como por ejemplo las nóminas de empleo no agrícola o incluso la inflación anual, cuya última medición dio un 3%. Tenemos la próxima medición para el 13 de noviembre y veremos si se irá a publicar, pero por el momento no tenemos un pronóstico. Lo que sí es cierto es que durante los últimos años vemos una consolidación en la tasa de inflación anual y esto podría hacer que la inflación tarde o temprano se descontrole. Si estamos considerando que la Fed volverá a inyectar dinero en la economía a través del proceso del QE, habrá nuevamente inflación y más devaluación del dólar estadounidense. El tema de la inflación es que ha tenido niveles importantes a lo largo de la historia, especialmente a partir de 1982, época en la cual logró encajonarse la inflación entre un límite superior y un límite inferior, es decir, entre 3.83% anual y un 1% anual, con momentos donde incluso tuvimos porcentajes de deflación, es decir, donde los precios en lugar de aumentar disminuían. Lo cierto es que hoy en día estamos en la parte media de este canal y mirando la historia no hemos venido a buscar estos niveles bajos del 1% anual, sino que a contrario lo que estamos viendo es una pequeña reversión acá en cuanto a la inflación y una consolidación que podría llevarnos nuevamente a buscar niveles cercanos al 4%, e incluso al 5%, niveles que se han alcanzado anteriormente. La tesis de la devaluación de la moneda y del nuevo proceso inflacionario que comenzará a realizar la Fed avalan esta idea de que probablemente la inflación empiece a subir y que, seamos honestos, es casi un hecho. Y uniendo las partes podemos ver que a medida que ha aumentado la cantidad de dinero en circulación en la economía, que es lo que viene representado por el M2 en este caso, ha incrementado también la valoración de las empresas representadas en el índice S&P 500 y también ha incrementado la inflación. Por ello, la tesis que indicaba en 2022 que para que baje la inflación tenía que bajar la bolsa. Es decir, que una gran parte del incremento de las acciones está explicado por el incremento en dinero en circulación en la economía, lo cual provoca un incremento en las tasas de inflación asimismo. Por supuesto que hemos tenido momentos como por ejemplo en 2022, donde el S&P 500 tuvo una importante corrección. Esto vino dado en gran parte por la reducción
del balance de la Reserva Federal, es decir, la reducción del dinero en circulación, lo cual por supuesto hizo bajar la inflación. Pero como les comenté anteriormente, estamos en un periodo de consolidación con respecto a la inflación que aparentemente va a llevar la tasa de inflación anual a niveles cercanos incluso a un 4%, lo cual tarde o temprano hará que la bolsa continúe camino a nuevos máximos y la cantidad de dinero en circulación hasta niveles infinitos. Y pese a que la semana anterior tuvimos una caída en el índice del S&P 500, lo que estamos viendo esta semana es una recuperación. La semana viene totalmente verde, con poca mecha en la parte inferior y todo apunta a que vamos a ir a buscar nuevos máximos, incluso no estamos lejos, puesto que estamos al nivel de precios actual a un 1% de los máximos anteriores, o sea, prácticamente nada. Y si nos vamos a la predicción falopa que está haciendo Wells Fargo, lo que podemos ver es que hasta los 7.500 tendríamos un incremento de un 10%, que tampoco es mucho y que es probable, aunque no necesariamente en 2025, sino más bien en 2026. Pero nuevamente, hablando del escenario de que la Fed comience a imprimir y que la tasa de inflación puede subir, esto es totalmente posible. No obstante, acá lo importante también es empezar a sacarle un poco de ruido al mercado, puesto que esta infografía es muy explicativa de cómo funciona el ciclo psicológico en Wall Street. Y esto aplica tanto para acciones como para criptomonedas, puesto que a su vez se relaciona con las etapas de la teoría del Dow, que indican que hay un proceso de acumulación, el cual es seguido por una etapa de participación alcista, distribución, participación bajista y nuevamente acumulación. Es decir, tenemos etapas de expansión y de contracción, lo cual nos está mostrando que hay momentos de valles y momentos de picos. El momento de pico va a ser el momento de máximo riesgo, cuando ya compraste a un precio tan elevado que el riesgo es insólito. Estás asumiendo un gran riesgo sobre tu cartera y es probable que pase mucho tiempo hasta que recuperes si tenés una baja. A diferencia de comprar en un valle o en una zona de acumulación, puesto que el potencial de suba que tenés es enorme. Y así sucede en este ciclo donde hay distintas etapas. Tenés la etapa de descreimiento, donde la gente no cree que va a subir. Una etapa de esperanza, donde ya con el precio comenzando a subir, la gente cree que el precio va para arriba. Luego viene el optimismo, donde ya directamente lo vemos, lo sentimos. Nuestra cuenta está en positivo todo el tiempo. Una etapa de creencia en la cual ya decimos, listo, tenemos que hacerle un all-in, tenemos que invertir absolutamente todo. Vendemos la casa, el auto, el perro, todo. Luego viene una etapa de emoción, que es cuando ya prácticamente todos están invirtiendo en esto. No hay nadie que no esté invirtiendo. Si hablas con tu mamá, con tu abuelo, con el almacenero, con el señor de la tienda de la esquina, con quien fuera, todos están invirtiendo. Y a todos les va bien. Entonces es lógico que lo hagan. Pero llegamos a la etapa final de este ciclo alcista, que es la euforia, que es cuando ya te crees que sos un genio porque compraste en un mercado alcista. Y claro, sos un genio, compraste en un mercado alcista, pero también tenés que saber cuándo te tenés que ir. Y por ahí estas emociones y estas reacciones que te estoy comentando es el momento en el cual vos tenés que salirte. Puesto que cuando el mercado comienza a caer, viene la etapa de complacencia, que es que decís, bueno, no pasa nada, esto sigue, es solo una corrección. Pero a medida que sigue bajando, rompe mínimos incluso, ya viene la etapa de la ansiedad, donde decís, che, me parece que me apalanqué demasiado, estoy necesitando plata para las vacaciones, pero de repente tendría que liquidar con pérdidas mis posiciones. Viene una etapa de negación y finalmente una etapa de pánico que te lleva a una etapa de capitulación, que es cuando finalmente decís, listo, me voy, vendo. Y ahí es cuando sos contrapartida de la gente que comienza a acumular y se aprovecha de las emociones que vos tenés de miedo y depresión, que no solamente es la depresión en el estado psicológico, sino que también puede ser una depresión económica, puesto que como vimos anteriormente, relacionando S&P 500 con inflación, cuando la tasa de inflación sube, el S&P 500 también sube y esto genera un efecto riqueza en la gente que a su vez hace movilizar más la economía. Por supuesto, si tengo más dinero, ¿por qué no me voy a comprar un nuevo auto? ¿Por qué no voy a cambiar esto? ¿Y por qué les estoy mostrando esto? Muy simple, porque hay mucha gente que considera que ya estamos en el final del ciclo. Pero ¿qué es lo cierto? Lo cierto es que no hay un estado de euforia total en la bolsa. Es verdad que tenemos activos como por ejemplo Nvidia o incluso el oro,
que han subido demencialmente. Pero en general en la economía no hay un estado con respecto a esto. Más bien venimos de datos económicos bastante preocupantes en Estados Unidos, con un mes de octubre récord en cuanto a lo que es despidos, una economía que no funciona del todo bien y la cual se espera que comience a traccionar con esta baja de tasas de interés por parte de la Fed y por otra parte la expansión del balance por parte de la Fed a sí mismo. Pero ahí es donde podemos poner un poco de criterio. Y aquí es donde podemos ver, por ejemplo, lo que pasó con el oro. El oro hoy en día con un precio en $4.100, lo que ha tenido es un rally impresionante a partir de 2022, pero que ya se volvió parabólico. ¿Se acuerdan de las fases que vimos anteriormente? Hoy en día ya estamos en una etapa de euforia, puesto que todo el mundo compra oro, todo el mundo cree que se va a salvar comprando oro. Pero la oportunidad estuvo comprando a 1.700, 2.000 o incluso a principio de año, cuando el precio del oro estuvo en niveles cercanos a 2.500. Haber hecho $1.500 por onza de oro es una ganancia muy grande en lo que va del año. Por ende, si vos decidís invertir en este activo, ya sea comprando futuros de oro o comprando la moneda, lo que tenés que saber es que tenés un riesgo alto, puesto que el riesgo está dado por el precio. Podés tener la esperanza de que esto siga subiendo y quizás sigue subiendo, pero lo cierto es que estás asumiendo un riesgo alto. Por eso es que les comento de la importancia de identificar las distintas fases en el mercado y este ciclo psicológico que hay, puesto que identificar las etapas de acumulación, distribución y acumulación nuevamente nos da una idea de que podemos estar cerca de etapas de participación alcista o bajista, como este caso para lo que es Citigroup, el famoso banco de Estados Unidos que actualmente se encuentra saliendo de un rango de consolidación o acumulación que viene desde la crisis del 2008. Es decir, estamos hablando de un banco que apenas está en camino a recuperar los precios previos a la crisis subprime. Por ende, estamos en un punto de oportunidad porque estamos comprando cercanos al valle de un ciclo. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que es Bank of America y hacemos una extrapolación sencilla entre ambas curvas, le vamos a cambiar el color porque si no está difícil que lo interpretemos correctamente. Acá podemos ver que ambas curvas incluso siguen un camino similar, pero se bifurcaron en un determinado momento. Hoy en día Bank of America recién, ni siquiera en 2021 pudo hacerlo, hoy en día Bank of America está recuperando los precios previos a la crisis subprime del 2008. ¿Y cuál es la apuesta con una empresa como Citigroup? Precisamente que haga lo mismo, no que suba al mismo margen que hizo Bank of America, sino que precisamente vuelva a recuperar niveles previos a su crisis, puesto que es el primer destino que tendrán los precios luego de un rally alcista. Y por ello es muy importante que entendamos en qué etapa del ciclo estamos. Si hubiésemos comprado en la etapa de la euforia del 2008 cualquiera de estas dos empresas, se hubiesen desplomado y hubiésemos tenido que esperar 17 años en el caso de Bank of America para recuperar nuestra inversión, y en el caso de Citigroup todavía no lo hubiésemos hecho. No obstante, las manos inteligentes o las manos fuertes acumularon a mansalva en esta parte y resultaron la contrapartida de toda la gente que ya con negación, enojo, furia o depresión le vendieron todas sus posiciones a pérdida. Y acá me pareció importante comentarles un posteo que vi en X que está relacionando las curvas de Bitcoin y las curvas del oro con este ciclo psicológico de Wall Street. Como pueden ver, la curva del oro se puso totalmente parabólica, llegando a niveles de euforia, que es donde termina efectivamente el mercado alcista. Y si lo vemos en el caso de Bitcoin, todavía no nos hemos puesto parabólicos. Lo cierto es que estamos en una tendencia alcista y que la tendencia alcista no se ha roto. La tendencia alcista continúa intacta, pero recién esto va a estar cerca de su fin cuando el precio de Bitcoin se ponga prácticamente vertical y lleguemos a una zona de euforia. Por ende, en mi opinión, aún estamos lejos del techo del mercado para el caso de lo que es cripto, en especial Bitcoin y Ethereum. Prueba de esto es que todavía no estamos comenzando a ver el ruido real del mercado que vamos a tener en ese momento, puesto que hace unos días la gente se puso como loca cuando vio que Elon Musk reposteó un post que nada tiene que ver con mercados de Vitalik Buterin, que es el fundador y creador de Ethereum, con lo cual muchos recordaron la época del 2020 en la cual Elon Musk ponía en su biografía Bitcoin o Ethereum y el precio explotaba. No obstante, si lo ven, lo que van a tener que entender
es que estamos en una etapa alta del ciclo alcista, en la cual es tan masivo el mercado alcista que todos están invirtiendo y por ende podemos estar cercanos al techo o una etapa de euforia. No quería irme sin repasar algunos niveles técnicos tanto para lo que es Bitcoin como Ethereum, y como les vengo diciendo hace mucho, para el caso de Bitcoin es clave para el recorrido alcista que tengamos velas semanales cerrando por encima de los $119.000. Como eso nunca sucedió y tuvimos 1, 2 y 3 trampas, es que el precio directamente vino a buscar niveles más bajos. Tal fue así con la liquidación de la semana pasada, donde el precio llegó hasta los $99.000, pero tuvo una fuerte reversión. Podemos continuar esperando liquidaciones por esta zona, por supuesto, porque muchos compraron por debajo de 100, tuvieron una gran oportunidad, pero se pueden ver tentados a vender y liquidar su posición, o incluso los stop loss pueden llegar a saltar si los precios volviesen a esta zona. Lo cierto es que el nivel de los $100.000 ha actuado como un fuerte soporte a largo plazo, y es un nivel psicológico muy importante para Bitcoin. Bitcoin confirmó una etapa de distribución en este último tiempo y lo que tenemos que ver es si podemos volver a entrar a este canal de distribución, el cual hasta el momento estamos retesteando en la parte inferior para finalmente poder continuar el camino alcista. Lo cierto es que teníamos esta zona importante entre los 107 y los $105.000 y es una zona que a mí particularmente no me gustaría perder. En el caso de que la perdamos y que continuemos viendo varias semanas cerrando por debajo, tendremos que venir obligadamente a buscar niveles más bajos. Y uno de los primeros niveles que podemos venir a buscar es el nivel de los $91.000, que es un gap que no se ha cubierto para el caso de los futuros de Bitcoin del CME. Para el caso de Ethereum es lo mismo, necesitábamos velas semanales cerrando por encima de los 3.900, no se dio y tuvimos una caída la semana anterior que llegó hasta el nivel de los $3.000 casi y con una fuerte reversión alcista. Y hoy en día estamos intentando rellenar la parte inferior de esta vela o esta mecha, la cual es bastante importante y por ende dejó una marcada intención alcista por lo menos para dar un giro en el corto plazo. No estamos en una situación de euforia ni para Bitcoin ni para Ethereum. Por ende lo importante y lo clave acá será seguir el mercado semana a semana y evaluar cómo cierra finalmente el Q4, que recordemos y no nos olvidemos que es uno de los más rentables a lo largo de la historia y que este mercado al ser tan frenético se puede dar vuelta de un minuto para otro. Si no vieron el video anterior se los voy a dejar acá arriba donde explico que el precio podría llegar incluso a $20.000. Pero como siempre les digo, el momento para posicionarse es ahora, puesto que Ethereum podría llegar a seguir un patrón muy similar a lo que sucedió entre 2020 y 2021 con un rally alcista parabólico y muy vertical, que si hoy en día lo repitiéramos desde mínimos hasta máximos, estaríamos incluso en niveles cercanos a los 20.000. Esto no es más que una proyección, pero todavía no hemos visto el momento en que los mercados de criptomonedas se ponen completamente verticales. Y eso aún está por verse. Pero bajemos las expectativas, puede que ya no se dé en 2025 y que sí lo empecemos a ver en 2026. Recuerden que los drivers más importantes es que va a haber una devaluación tremenda gracias a la gran impresión de dinero y la baja de tasas de interés por parte de la Fed, lo cual históricamente ha desencadenado mercados alcistas. Así que a no dejarse llevar por el pánico y no asustarse si creen en su tesis de inversión, hagan los deberes, analicen los mercados. Y por supuesto, si tienen dudas, me dejan un comentario en la caja de comentarios y lo explicamos a fondo en un short o en el próximo video. Y hasta aquí llegamos. Gracias a todos por mirar hasta acá. Gracias a los 907 suscriptores. Estoy muy contento de que estemos cerca de los 1000 y que seamos 900. Sé que el número no importa, pero para mí es muy importante. Significa que el contenido que les estoy dando es de valor y lo están aprovechando. Si estás viendo este video y aún no te has suscrito, te pido que me apoyes con una suscripción, un like o incluso déjame comentarios que ahí voy a estar respondiendo y viendo en qué puedo ayudarte y qué contenido puedo crear para próximos videos. Chau y nos vemos en la próxima.